Hola amigos, antes de comenzar esta historia que les va a dejar sin aliento, no olviden suscribirse al canal y dejar su comentario. Créanme, querrán estar aquí para cada capítulo de esta increíble historia. Vamos allá. El aeropuerto privado Cielo Dorado brillaba bajo el sol implacable de las 3 de la tarde. Camila Vega ajustó su blazer azul marino mientras caminaba por el hangar principal, sus tacones resonando contra el piso de mármol pulido. A sus 26 años, había aprendido que en ese mundo de jets privados y clientes millonarios, la apariencia lo era todo. Pero también había aprendido algo más importante, que tras cada sonrisa perfecta se escondía un secreto, y tras cada transacción limpia una traición esperando el momento exacto para explotar. Esa tarde, sin embargo, algo en el aire se sentía diferente. Quizás era el calor sofocante que hacía temblar el horizonte, o tal vez era la sensación persistente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Camila no lo sabía entonces, pero en menos de 2 horas descubriría que ambas intuiciones eran correctas. Señorita Vega, la voz del supervisor de operaciones la sacó de sus pensamientos. El vuelo privado VG Quarter 47 aterriza en 15 minutos. Es el general López. El nombre cayó sobre ella como un balde de agua helada. Eduardo López, el hombre que le había prometido el mundo hace 2 años solo para desaparecer una noche sin explicación. El hombre que ahora era CEO de Águila Imperial, la empresa de seguridad y aviación más poderosa del país. El hombre que, según los rumores que circulaban por los pasillos del aeropuerto, estaba a punto de conseguir el contrato gubernamental más jugoso de la década. Camila respiró profundo. Profesionalismo. Eso era lo único que importaba ahora. Entendido. Prepararé el salón VIP ejecutivo. Pero mientras revisaba los arreglos florales y verificaba que el champán francés estuviera a la temperatura exacta, su mente viajaba inevitablemente al pasado. Recordaba las noches en que Eduardo le susurraba promesas al oído, las cenas en restaurantes donde él se aseguraba de que todos supieran que ella era suya. Y recordaba también aquella última conversación telefónica cuando él le dijo con una frialdad que aún le helaba la sangre: Eres hermosa, Camila, pero solo eso. Una cara bonita no construye imperios. Qué equivocado estaba, pero él lo descubriría pronto. El Gulfstream GG650 tocó tierra con la elegancia característica de las aeronaves de lujo. Camila observó desde la ventana del salón VIP cómo el jet plateado rodaba hacia su posición. Su corazón latía más rápido de lo que le gustaría admitir. 2 años. Habían pasado 2 años desde la última vez que vio esos ojos grises que alguna vez creyó que la amaban. La puerta del avión se abrió y allí estaba él. Eduardo López bajó las escalerillas con esa seguridad arrogante que siempre lo había caracterizado. Cabello oscuro, peinado hacia atrás, traje italiano que probablemente costaba más que el salario anual de Camila, y esa sonrisa de tiburón que usaba cuando sabía que había ganado. Pero no venía solo. Del brazo del general descendió una mujer que parecía salida de una revista de moda. Cabello negro azabache, vestido rojo que abrazaba cada curva, joyas que centelleaban bajo el sol. Valeria Montes. Todos en la industria conocían ese nombre. Hija de un magnate petrolero, modelo ocasional y, según los chismes que Camila había escuchado en las últimas semanas, la nueva socia estratégica del general López. Algo dentro de Camila se retorció. No era celos, se dijo a sí misma. Era indignación, porque mientras Eduardo paseaba con su nueva conquista, el padre de Camila, el ingeniero Héctor Vega, seguía intentando reconstruir su reputación después de que López lo había culpado públicamente por un error de cálculo en un proyecto militar que nunca había sido su responsabilidad. Señorita Vega, la voz de Eduardo interrumpió sus pensamientos. Él había entrado al salón B sin que ella lo notara, tan sigiloso como siempre. ¡Qué sorpresa tan agradable! Sus ojos la recorrieron de arriba abajo y Camila sintió ese viejo impulso de encogerse bajo su mirada, pero no lo hizo. Ya no era esa chica ingenua de hace 2 años. General López, respondió ella con una sonrisa profesional impecable. Bienvenido a Cielo Dorado. Tenemos todo preparado para su comodidad. ¿Desea refrescos mientras esperan su vehículo? Eduardo sonrió, pero fue una sonrisa fría, calculadora. Siempre tan eficiente, Camila. Aunque debo admitir que me sorprende verte aquí atendiendo este tipo de servicios. Hizo una pausa deliberada. Pensé que aspirabas a algo más grande, pero supongo que cada quien encuentra su nivel, ¿no? Valeria Montes apareció detrás de él, colgándose de su brazo como una enredadera cara. Cami, ¿verdad?
dijo con una voz dulce que no llegaba a sus ojos. Eddie me ha contado tanto sobre ti. Dice que fuiste muy entretenida. La palabra entretenida flotó en el aire como veneno. Camila apretó los puños detrás de la espalda donde nadie podía verlos y mantuvo su sonrisa intacta. El placer es mío, señorita Montes. ¿Puedo ofrecerles algo mientras esperan? No será necesario, interrumpió Eduardo. Tenemos una reunión importante en la ciudad. El contrato para la modernización del sistema de comunicaciones del Aeropuerto Internacional se firma mañana. Hizo otra pausa, sus ojos clavándose en los de Camila. Será el proyecto más grande en la historia de la aviación comercial del país. 100 millones de dólares. Pero claro, estos números probablemente no significan nada para alguien en tu posición. Ahí estaba, el cuchillo verbal insertado con precisión quirúrgica. Camila sintió la quemazón de la humillación subiendo por su garganta, pero algo más fuerte la detuvo. La voz de su padre resonó en su memoria. Mija, los hombres como López creen que el poder lo es todo, pero el verdadero poder está en saber lo que otros no saben. Y Camila sabía cosas, muchas cosas. Les deseo mucho éxito en su reunión, general, dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza. El vehículo ya los está esperando. Los vio marcharse, Valeria riendo ante algo que Eduardo le susurraba al oído. Cuando la puerta del salón VIP se cerró detrás de ellos, Camila finalmente se permitió exhalar. Sus manos temblaban ligeramente, de rabia, de humillación, de algo más que aún no podía nombrar, pero no tenía tiempo para autocompasión. Su turno terminaba en 2 horas y tenía que llamar a su padre. Héctor Vega había estado trabajando en algo las últimas semanas, algo relacionado con frecuencias de radio antiguas y sistemas de comunicación soviéticos. Camila no entendía todos los detalles técnicos, pero su padre insistía en que era importante que ella aprendiera. Nunca sabes cuándo el conocimiento que otros consideran obsoleto puede salvarte la vida, mija. Qué irónico que esas palabras resultarían ser proféticas. La tarde se deslizaba hacia el anochecer cuando las alarmas comenzaron a sonar. Camila estaba en la oficina administrativa, terminando el papeleo del turno, cuando escuchó el primer estruendo de pánico en los pasillos. Voces gritando, pasos corriendo. El tipo de caos que nunca, jamás, debería existir en un aeropuerto privado de élite. Se levantó de un salto y corrió hacia la torre de control. Lo que vio allí la dejó helada. 3 controladores de tráfico aéreo estaban desesperados frente a sus pantallas, presionando botones, ajustando frecuencias, hablando frenéticamente por sus auriculares. En la pantalla principal, un punto rojo parpadeaba. Vuelo comercial AC-829, un Airbus A320 con 232 pasajeros a bordo, aproximándose para aterrizar en el aeropuerto internacional principal de la ciudad. ¿Qué está pasando?, preguntó Camila, aunque parte de ella ya lo sabía. Perdimos comunicación, respondió Miguel, el controlador senior, con el rostro empapado en sudor. Hace 5 minutos todas las frecuencias se llenaron de interferencia. Es como si alguien estuviera transmitiendo algo sobre nuestras señales, pero no podemos identificar la fuente. Camila se acercó a una de las consolas. Los parlantes emitían un ruido blanco intercalado con fragmentos de lo que parecían ser voces hablando en un idioma que ella reconoció inmediatamente: ruso. Pero no era ruso moderno. Era ruso militar antiguo, del tipo que su padre le había enseñado a reconocer durante esos largos fines de semana en su taller, cuando él todavía intentaba transmitirle décadas de conocimiento de ingeniería de comunicaciones. «Es una frecuencia fantasma», murmuró Camila, más para sí misma que para los demás. «¿Qué dijiste?». Miguel se giró hacia ella, desesperado. Una frecuencia fantasma son transmisiones que imitan protocolos antiguos de comunicación soviética o cubana. Se usaban durante la Guerra Fría para interferir con sistemas de radar y comunicación enemigos. Mi padre se detuvo. No tenía tiempo para explicaciones. ¿Tienen acceso a equipos de banda lateral única? Miguel la miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Equipos de qué? SSB, Single Sideband. Equipos analógicos de comunicación. Tienen que tener algunos por aquí, son requisito de respaldo de emergencia según regulaciones internacionales. En el almacén del sótano, respondió otro controlador, pero nadie los ha usado en años. No sabemos si. Llévenme allá. Ahora. Hay momentos en la vida en que el tiempo parece ralentizarse, como si el universo te estuviera dando una oportunidad para cambiar el curso de los acontecimientos. Para Camila, ese momento llegó cuando bajó corriendo las escaleras hacia el sótano del edificio de control.
sus tacones resonando en el concreto mientras su mente procesaba 1000 cálculos a la vez. El almacén olía a polvo y aceite rancio, cajas apiladas hasta el techo, equipos obsoletos cubiertos de plástico. Miguel la guiaba con una linterna mientras ella buscaba frenéticamente. Allí, señaló Camila hacia un rincón donde varias cajas marcadas con etiquetas desteñidas descansaban sobre una mesa metálica. Abrió la primera caja y encontró exactamente lo que buscaba, un transceptor Kenwood TS-430S, modelo de los años 80, capaz de operar en todas las bandas de HF. Sus manos se movieron con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma, conectando cables, ajustando diales, activando sistemas que su padre le había enseñado a manejar como quien enseña a un niño a andar en bicicleta. Necesito que lleven este equipo a la torre de control, ordenó, y consíganme una antena dipolo, al menos 20 metros de cable coaxial y una fuente de poder estabilizada. Pero señorita Vega, usted no está autorizada. Hay un avión con más de 200 pasajeros que va a estrellarse en menos de 15 minutos si no restablecemos comunicación. Su voz resonó en el sótano con una autoridad que no sabía que poseía. ¿Van a perder tiempo discutiendo protocolos o van a salvar vidas? Miguel tomó una decisión. Ayúdenla. Muévanse. Los siguientes 10 minutos fueron un frenesí de actividad. Camila dirigió la instalación del equipo como un general comandando tropas. Conectó el transceptor a una antena improvisada que montaron en el techo de la torre, calculó las frecuencias alternativas basándose en los protocolos que su padre le había enseñado, y finalmente, con las manos temblando sobre los controles, comenzó a transmitir. Así 829 aquí, Torre Cielo Dorado operando en frecuencia de emergencia alternativa. ¿Me copian? Cambio. Silencio. Solo el crepitar del ruido de fondo. AC829, aquí Torre Cielo Dorado, estamos en frecuencia 8.923 MHz. Si pueden escucharnos, respondan en cualquier frecuencia HF disponible. Estaremos escaneando. Cambio. Más silencio. Camila sintió el peso de docenas de ojos sobre ella. Los controladores, el personal de seguridad, todos la observaban con una mezcla de esperanza y escepticismo. En la pantalla, el punto rojo del vuelo AC-829 se acercaba peligrosamente al aeropuerto, volando prácticamente a ciegas. Y entonces, como un milagro atravesando la estática, llegó una voz. Torre. Torre Cielo Dorado. Aquí AC-829. Los copiamos débilmente, pero los copiamos. Repitan frecuencia. Cambio. El alivio que inundó la sala de control fue casi palpable, pero Camila Neno no tenía tiempo para celebraciones. Su mente trabajaba a toda velocidad, traduciendo décadas de conocimiento que su padre le había transmitido en instrucciones precisas. AC-829, mantengan esta frecuencia. Les voy a guiar para aterrizaje manual usando protocolo Yankee Delta 7. Confirmen si pueden recibir instrucciones de navegación BOR. Cambio. Torre. Afirmativo en BOR. Estamos listos para instrucciones. Cambio. Durante los siguientes 6 minutos, Camila guió al avión como si hubiera hecho esto toda su vida. Su voz, firme y clara, transmitía cada instrucción de altitud, velocidad y rumbo. Los controladores profesionales la observaban con una mezcla de asombro y respeto, mientras esta joven mujer, que hasta hace media hora solo era una representante de servicio al cliente VIP, demostraba un dominio de comunicaciones aeronáuticas que ninguno de ellos poseía. El Airbus A320 apareció finalmente en el horizonte, descendiendo en un ángulo perfecto. Las luces de aterrizaje se encendieron. El tren de aterrizaje bajó con un sonido mecánico audible incluso desde la distancia. Y entonces, con una gracia que desmentía el caos de los últimos minutos, las ruedas tocaron la pista con apenas un rebote. Un aplauso estalló en la torre de control. Miguel se acercó a Camila, sus ojos brillando con una emoción que ella no esperaba ver. Señorita Vega, no tengo palabras. Acaba de salvar 232 vidas. ¿Cómo diablos? Mi padre. Mi padre, respondió Camila simplemente. Me enseñó bien, pero incluso mientras aceptaba las felicitaciones y los apretones de manos, su mente ya estaba en otro lugar, porque algo no cuadraba. Las frecuencias fantasma no aparecían por accidente. Alguien las había generado deliberadamente. Alguien con acceso a equipo militar antiguo y conocimiento especializado de sistemas de comunicación soviéticos. Y entonces recordó algo que Eduardo había dicho esa tarde, casi de pasada. El contrato para la modernización del sistema de comunicaciones del Aeropuerto Internacional se firma mañana. ¿Qué mejor manera de demostrar que el sistema actual era vulnerable que creando una crisis exactamente como esta?
¿Qué mejor manera de asegurar un contrato de $100 millones que probando que la competencia no podía manejar emergencias? Pero eso significaría no. Era demasiado retorcido, incluso para Eduardo. ¿O no lo era? Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Necesitaba hablar con su padre. Necesitaba entender exactamente qué tipo de equipo se requería para generar ese tipo de interferencia. Y, sobre todo, necesitaba descubrir si sus sospechas eran correctas. Porque si lo eran, Eduardo López no solo era un hombre sin escrúpulos, era un criminal que acababa de poner en riesgo cientos de vidas solo para conseguir un contrato. Y Camila Vega, la mujer que él había desechado como solo una cara bonita, estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La noche había caído sobre la ciudad como una manta pesada cuando Camila finalmente salió del aeropuerto. Sus manos aún temblaban ligeramente, no por el miedo, sino por la adrenalina que todavía corría por sus venas. Había salvado un avión. 232 personas seguían vivas gracias a las lecciones que su padre le había dado en ese pequeño taller lleno de equipos viejos y manuales polvorientos. Pero ahora, sentada en su auto en el estacionamiento casi vacío, una pregunta mucho más oscura ocupaba su mente. ¿Y si todo había sido planeado? Sacó su teléfono y marcó el número de su padre. Después de 3 tonos, la voz ronca de Héctor Vega respondió. Mija, ¿todo bien? Es tarde para que me llames. Papá, necesito que me escuches con atención. Camila tomó aire profundo. Esta tarde hubo un incidente en el aeropuerto, interferencia en todas las frecuencias de comunicación. Era una señal fantasma, exactamente como las que me enseñaste a identificar. Ruso militar antiguo, protocolos soviéticos de los 70. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró demasiado. Papá, ¿pudiste resolverlo? La voz de su padre sonaba diferente ahora, más seria, más preocupada. Sí, usé el transceptor viejo, el Kenwood. Funcionó perfectamente. Pero papá, eso no es lo importante. Lo importante es que esto no fue un accidente. Alguien generó esa interferencia deliberadamente. Camila, ven a casa. Ahora, no por teléfono. Esto es complejo. El tono de su padre hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Héctor Vega nunca sonaba así, ni siquiera cuando Eduardo López lo había humillado públicamente, destruyendo su reputación en la industria. Voy para allá. 30 minutos después, Camila estacionaba frente a la modesta casa de su padre en los suburbios de la ciudad. Las luces del taller en el patio trasero estaban encendidas, como siempre. Héctor prácticamente vivía allí desde que había perdido su posición en la empresa de ingeniería militar donde trabajó durante 25 años. Lo encontró inclinado sobre una mesa llena de circuitos y cables, pero se enderezó en cuanto la vio entrar. A sus 58 años, Héctor Vega todavía tenía esa postura militar que nunca lo había abandonado, aunque ahora sus hombros parecían llevar un peso invisible. Mija, la abrazó fuerte, más fuerte de lo usual. Cuéntame exactamente qué pasó, cada detalle. Camila le relató todo, la llegada de Eduardo y Valeria, las palabras envenenadas, la crisis de comunicación, cómo había usado sus enseñanzas para salvar el vuelo. Su padre la escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero su expresión se volvía cada vez más sombría. Cuando ella terminó, Héctor caminó hacia un archivero en la esquina del taller y sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa frente a Camila. Esto es lo que he estado investigando los últimos 3 meses. Camila abrió la carpeta. Dentro había diagramas técnicos, fotografías de equipos, documentos con sellos de confidencial que parecían tener décadas de antigüedad. Y lo más inquietante, una lista de incidentes. 8 aeropuertos diferentes, 8 fallas técnicas en sistemas de comunicación, 8 licitaciones ganadas por la misma empresa. Águila Imperial, leyó Camila en voz alta, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. La empresa de tu ex, confirmó Héctor. Mija, Eduardo López no es solo un aprovechador, es un criminal. Ha estado saboteando deliberadamente los sistemas de comunicación de aeropuertos en todo el país para que sus contratos de modernización parezcan indispensables. Pero, ¿cómo? ¿Cómo nadie lo ha descubierto? Porque es inteligente. Usa tecnología tan antigua que nadie la busca. Equipos soviéticos de interferencia de los años 70 modificados para operar en frecuencias específicas. La mayoría de los técnicos modernos ni siquiera saben que esta tecnología existe. Y cuando ocurre el incidente, él aparece como el salvador con su sistema nuevo de comunicación a prueba de fallas.
Héctor señaló uno de los documentos. 100 millones aquí, 80 millones allá. Ha acumulado contratos por más de 500 millones de dólares en 2 años. Camila sintió náuseas. No era solo la magnitud del fraude, era el peligro. Cada uno de esos incidentes había puesto vidas en riesgo. ¿Y nadie lo ha detenido? He intentado llevar esto a las autoridades, pero sin pruebas concretas. Héctor suspiró pesadamente. Necesitaría acceso a sus instalaciones, a su equipo. Y después de lo que me hizo, nadie en la industria me toma en serio. Eduardo se aseguró de eso. Camila recordó las palabras de Eduardo esa tarde. Eres hermosa, Camila, pero solo eso. La ira que había estado conteniendo durante 2 años comenzó ahora a transformarse en algo más frío, más calculado. Papá, dijo lentamente, ¿y si pudiéramos conseguir esas pruebas? Héctor la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Mija, Eduardo López es peligroso. No es solo un hombre sin escrúpulos, tiene conexiones, políticos, militares, gente que preferiría que estos secretos permanecieran enterrados. Lo sé, pero acabas de decir que necesitas acceso a sus instalaciones. Camila sintió una idea formándose en su mente, arriesgada pero posible. Yo trabajo en el aeropuerto privado donde él opera. Conozco sus horarios, sé cuándo viene y va. Y después de hoy, después de que salvé ese vuelo, tengo acceso a áreas que antes me estaban prohibidas. El supervisor de operaciones prácticamente me ofreció las llaves del reino. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que si Eduardo está planeando su próximo sabotaje para asegurar el contrato de mañana, tiene que tener el equipo en algún lugar cercano. Y si usa el aeropuerto privado como base de operaciones, se detuvo, dejando que la implicación flotara en el aire. Héctor se quedó en silencio durante largo rato. Finalmente se acercó a otra sección de su taller y regresó con un pequeño dispositivo que parecía un teléfono antiguo modificado. Si vas a hacer esto, dijo, necesitas esto. Es un detector de RF, frecuencia de radio. Puede rastrear emisiones electromagnéticas en un radio de 50 metros. Si Eduardo tiene equipos de interferencia activos o en espera, esto los encontrará. Tomó el dispositivo sintiendo su peso en sus manos. Era pequeño, casi inocente, pero representaba algo mucho más grande, la posibilidad de justicia. Enséñame cómo usarlo. Al día siguiente, Camila llegó al aeropuerto Cielo Dorado con una misión. La noticia de su heroísmo del día anterior se había extendido como fuego. Empleados que antes apenas la saludaban ahora la detenían para felicitarla. Miguel, el controlador senior, le había enviado un mensaje a primera hora. La dirección quiere verte. Creo que viene un ascenso. Pero Camila tenía otros planes. A las 10 de la mañana, Eduardo López llegó al aeropuerto. Esta vez venía solo, sin Valeria colgada de su brazo. Camila lo observó desde la distancia mientras él se dirigía directamente a uno de los hangares privados, el Hangar 7, que Águila Imperial rentaba de forma permanente. Interesante, muy interesante. Esperó 20 minutos, luego se acercó al área. El detector de RF estaba escondido en su bolso, disfrazado para parecer un simple cargador portátil. Cuando pasó cerca del Hangar 7, el dispositivo comenzó a vibrar suavemente. Había una señal, débil, pero definitivamente ahí. Señorita Vega. La voz la hizo detenerse en seco. Se giró y se encontró cara a cara con Eduardo. Él había salido del hangar sin que ella lo notara. General López, dijo ella, forzando una sonrisa, no sabía que estaba aquí hoy. Claro que no. Sus ojos grises la estudiaban con esa intensidad que alguna vez la había hecho sentir especial y ahora solo la hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. Escuché sobre tu pequeña hazaña de ayer. Muy impresionante. ¿Quién hubiera pensado que la chica de recepción tenía más cerebro del que aparentaba? Ahí estaba otra vez, ese tono condescendiente que convertía cada elogio en un insulto. Solo hice mi trabajo, respondió Camila. Claro, tu trabajo. Eduardo se acercó un paso. Dime, Camila, ¿qué hace exactamente una representante Wii merodeando cerca de los hangares privados? ¿No deberías estar sirviendo champán o algo así? El desprecio en su voz era palpable. Pero Camila había aprendido algo en los últimos 2 años. Los hombres como Eduardo subestimaban a las mujeres sistemáticamente, y esa era su mayor debilidad. Estaba verificando los suministros para su próximo vuelo, general. Entiendo que tiene una reunión importante esta tarde, la firma del contrato. La expresión de Eduardo cambió sutilmente. Solo alguien que lo conociera bien lo notaría, pero Camila lo conocía. Era sorpresa. Y algo más. ¿Precaución? Qué bien informada estás.
Sí, esta tarde firmaré el contrato más grande en la historia de la aviación comercial del país. Modernización completa del sistema de comunicaciones. $100 millones. Hizo una pausa. Todo gracias al desastre de ayer. Fue providencial, ¿no crees? Justo cuando necesitábamos demostrar lo vulnerable que es el sistema actual. Estaba probándola. Camila lo vio en sus ojos. Eduardo era muchas cosas, pero nunca había sido estúpido. Estaba tratando de medir si ella sospechaba algo. Providencial, repitió Camila, manteniendo su rostro perfectamente neutro. Supongo que la suerte favorece a los preparados. Eduardo sonrió, pero no llegó a sus ojos. Exactamente. La suerte. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Ah, y Camila, una cosa más. Tu padre, Héctor. He escuchado que sigue trabajando, investigando, removiendo piedras que deberían quedarse donde están. Sería una lástima que alguien tan talentoso como tú terminara asociada con las teorías de conspiración de un hombre amargado. Manchas como esas son difíciles de limpiar. No era una sugerencia, era una amenaza. Mi padre es un hombre íntegro, respondió Camila, sin poder contener el filo en su voz. Tu padre es un dinosaurio que no pudo adaptarse al mundo moderno. Eduardo se acercó nuevamente, bajando la voz, y tú, Camila, deberías aprender de sus errores. Hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Hay batallas que no se pueden ganar. Créeme, lo digo por tu propio bien. Se alejó entonces, dejándola sola frente al Hangar 7, con el detector de RF vibrando suavemente en su bolso y el fuego de la determinación quemando en su pecho. Él acababa de confirmar todo. Esa tarde, Camila elaboró su plan. La firma del contrato estaba programada para las 5 de la tarde en un hotel de lujo del centro. Eduardo estaría allí, rodeado de ejecutivos, políticos y prensa. El Hangar 7 quedaría relativamente desatendido. Era ahora o nunca. A las 4:30, Camila usó su nueva autorización de seguridad mejorada para acceder al área de hangares. Le dijo al guardia que necesitaba verificar los suministros para un vuelo Wii programado para más tarde. No le cuestionaron nada. Después de todo, ella era la heroína del momento. El Hangar 7 estaba cerrado, pero no con llave. Típico de Eduardo. Tan arrogante que nunca pensaba que alguien se atrevería a desafiarlo. Camila entró con el corazón latiendo como tambor. El interior del hangar era espacioso, diseñado para albergar jets privados de tamaño mediano, pero no había ningún avión allí ahora. En su lugar había algo mucho más interesante, una sección acordonada en la parte trasera, cubierta con lonas negras. Camila se acercó lentamente, el detector de RF en su mano. El dispositivo prácticamente saltaba con la intensidad de las señales electromagnéticas. Levantó una de las lonas y lo que vio le cortó la respiración. Equipos. Docenas de equipos de radio antiguos, modificados con tecnología moderna. Reconoció algunos de los modelos por las fotografías en la carpeta de su padre. Transmisores R-140, bloqueadores de frecuencia estadounidenses de la guerra de Vietnam, e incluso lo que parecía ser un SIGINT soviético de los años 70. Todos conectados a una computadora central con software que probablemente coordinaba las interferencias. Pero había más. Sobre una mesa lateral encontró documentos, contratos, correos electrónicos impresos y lo más condenatorio de todo, un calendario. Un calendario que mostraba fechas precisas de mantenimiento, que coincidían perfectamente con cada uno de los incidentes que su padre había documentado. Las manos de Camila temblaban mientras sacaba su teléfono y comenzaba a fotografiar todo. Cada equipo, cada documento, cada ángulo que pudiera servir como evidencia. Estaba tan concentrada que casi no escuchó la puerta del hangar abrirse. Casi. Se ocultó detrás de una pila de cajas justo cuando las luces del hangar se encendieron completamente. Voces. Dos voces. Una que conocía demasiado bien y otra. ¿Estás segura de que nadie puede rastrearlo hasta nosotros? La voz de Eduardo sonaba tensa. Por favor, Eddie, ¿cuándo te he fallado? La voz de Valeria. Valeria Montes estaba allí. Los equipos están configurados para autodestruirse después de cada uso. Ni siquiera tu ex suegrito con toda su experiencia podría rastrearlo. Y después de hoy, con el contrato firmado, podremos desmantelar todo esto y trasladarlo a la siguiente ciudad. No me gusta que esa chica estuviera merodeando hoy cerca del hangar. Camila. Siempre fue más lista de lo que quería admitir. Oh, por favor. La risa de Valeria era cruel. Es una empleadita de aeropuerto. Sí, salvó un avión ayer, qué heroico, pero no tiene ni idea de lo que realmente está pasando.
Además, después de cómo la trataste, está demasiado ocupada lamiendo sus heridas como para pensar en otra cosa. Camila sintió la ira ardiendo en su garganta, pero se obligó a permanecer quieta, en silencio. Siguió grabando con su teléfono. Cada palabra, cada admisión. Tal vez tengas razón, dijo Eduardo. De todas formas, después de esta noche, todo esto será historia. Trasladaremos el equipo a Monterrey. El aeropuerto allí está en proceso de expansión. Ya tengo mis contactos trabajando en el comité de licitación. Será aún más fácil que aquí. Así me gusta, siempre pensando en el siguiente negocio. Hubo un silencio y luego Valeria añadió, ¿y qué hay de Héctor Vega? Si sigue investigando, Héctor Vega es un hombre acabado, nadie lo toma en serio, y si insiste en ser un problema, bueno, ya lo desacreditamos una vez, podemos hacerlo de nuevo, de forma permanente esta vez. La amenaza en su voz era inequívoca. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también algo más, certeza, certeza de que estaba haciendo lo correcto, certeza de que estos criminales necesitaban ser detenidos. Vamos, dijo Eduardo. Tenemos que estar en el hotel en 20 minutos para la sesión de fotos. Después celebraremos. Champán, caviar y todo lo que quieras, mi amor. Siempre sabes cómo tratar a una chica, ronroneó Valeria. Sus pasos se alejaron. La puerta del hangar se cerró. Camila esperó 5 minutos completos, contando cada segundo antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salió de su escondite, sus piernas apenas la sostenían, pero tenía lo que necesitaba. Tenía pruebas, fotografías, grabaciones de audio, documentos, todo lo que su padre había estado buscando durante meses. Salió del hangar con la misma cautela con la que había entrado. El guardia de seguridad ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando ella pasó. Ya era de noche y las luces del aeropuerto creaban sombras largas sobre el asfalto. Camila llegó a su auto, cerró las puertas con seguro y solo entonces se permitió exhalar. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono mientras marcaba el número de su padre. Papá, lo tengo. Tengo todo. Equipos, documentos, grabaciones. Es suficiente para hundirlo. ¿Estás segura? La voz de Héctor sonaba tensa con esperanza y miedo a partes iguales. Completamente segura. Papá no solo saboteó las comunicaciones, tiene un plan para hacerlo en otras ciudades. Monterrey es la siguiente y amenazó con destruirte de forma permanente si sigues investigando. Hubo un silencio del otro lado. Mija, esto es más grande de lo que pensaba. Si Eduardo tiene tanto que perder, eres un peligro para él ahora. Necesitas ir a la policía, esta misma noche. Lo sé, pero primero necesito algo más. ¿Qué más? Camila sonrió en la oscuridad de su auto, una sonrisa que no tenía nada de dulce. Necesito que Eduardo sepa que fue yo quien lo destruyó. Necesito que sepa que la chica de recepción que tanto despreció fue su perdición. Hizo una pausa. Necesito verle la cara cuando se dé cuenta de que subestimó a la mujer equivocada. Camila, no te preocupes, papá. Lo haré de forma segura, pero esto tiene que terminar de la manera correcta. No solo con justicia, con dignidad, con la verdad. Después de colgar, Camila se quedó sentada en su auto mirando las luces del aeropuerto. En algún lugar de la ciudad, Eduardo López estaba sonriendo para las cámaras, firmando su contrato de 100 millones, celebrando lo que creía que era otra victoria. No tenía idea de que su imperio estaba a punto de derrumbarse, y que la mujer que alguna vez desechó como solo una cara bonita sería quien encendiera la mecha. Mañana, pensó Camila, mañana cambiaría todo. Pero primero necesitaba un plan perfecto. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba brutalmente con la tormenta que estaba por desatarse. Camila se había pasado la noche entera despierta, no por nervios, sino por planificación meticulosa. Cada detalle tenía que ser perfecto. No habría segunda oportunidad. A las 7 de la mañana llamó a Miguel, el controlador senior. Miguel, necesito un favor. Un favor grande. Después de lo que hiciste anteayer, Camila, lo que necesites, dime. Necesito acceso a la sala de conferencias ejecutiva del aeropuerto. Esta tarde. Y necesito que convoquen una reunión de emergencia con la junta directiva, a representantes de aviación civil y... hizo una pausa. Necesito que inviten al general Eduardo López. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Camila, ¿qué está pasando? Confía en mí. Es sobre los incidentes de comunicación. Tengo información que todos necesitan escuchar. Información que va a cambiar todo. Miguel no hizo más preguntas. 3 horas después, Camila recibió la confirmación. Reunión programada para las 5 de la tarde. Todos los miembros clave estarían presentes,
incluyendo Eduardo López, quien había sido invitado como consultor experto dada su reciente contratación para modernizar el sistema de comunicaciones. Perfecto, absolutamente perfecto. Camila pasó el resto de la mañana preparando su presentación. No sería solo una acusación, sería un caso hermético, irrefutable, presentado con la precisión de un cirujano y la pasión de alguien que había sido herida, pero se había negado a quedarse caída. A las 2 de la tarde su padre llegó al apartamento de Camila. Traía consigo copias de toda su investigación, documentos adicionales que había conseguido a través de contactos todavía leales en la industria y algo más. Un técnico forense de comunicaciones que había accedido a testificar sobre la naturaleza criminal del equipo que Camila había fotografiado. ¿Estás lista, mija?, preguntó Héctor, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. Más que lista, papá. Llevo 2 años preparándome para este momento sin siquiera saberlo. A las 4:30 llegaron al aeropuerto. La sala de conferencias ejecutiva estaba en el segundo piso del edificio principal, una habitación amplia con ventanas que daban a las pistas. Poco a poco, los asistentes comenzaron a llegar. Directores del aeropuerto, representantes de la Autoridad de Aviación Civil, inspectores de seguridad y finalmente a las 5 menos 5, Eduardo López. Entró a la sala con esa confianza arrogante que lo caracterizaba, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que el salario mensual de Camila. Sus ojos la encontraron inmediatamente y por un momento algo cruzó por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Sospecha? Pero rápidamente lo enmascaró con una sonrisa fría. Camila, qué sorpresa verte aquí. Pensé que esta era una reunión de nivel ejecutivo. Antes de que ella pudiera responder, el director del aeropuerto intervino. La señorita Vega fue quien solicitó esta reunión, General López. Después de su extraordinaria actuación salvando el vuelo AC-829, hemos considerado apropiado escuchar lo que tiene que decirnos sobre los incidentes de comunicación que hemos experimentado. La expresión de Eduardo se endureció imperceptiblemente. Ya veo. Bueno, esto debería ser interesante. Todos tomaron asiento alrededor de la larga mesa de conferencias. Camila se ubicó al frente, conectando su laptop al proyector. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada. Había esperado este momento durante tanto tiempo que ahora que había llegado, sentía una calma casi sobrenatural. Buenas tardes a todos, comenzó. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Lo que voy a mostrarles cambiará todo lo que creían saber sobre los recientes fallos de comunicación en nuestro aeropuerto y en otros aeropuertos del país. Presionó un botón y la primera imagen apareció en la pantalla. Era el calendario que había encontrado en el Hangar 7, con las fechas marcadas. Esto es un calendario de mantenimiento que encontré ayer en el Hangar 7, rentado permanentemente por Águila Imperial. Noten las fechas. Hizo una pausa. 23 de marzo, 15 de mayo, 2 de julio, 14 de septiembre. Otro clic. Otra imagen. Esta vez, una tabla con fechas y ubicaciones. Estas son las fechas exactas de fallos inexplicables en sistemas de comunicación aeroportuaria en 4 ciudades diferentes. Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, y aquí 3 días atrás. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo se mantuvo inmóvil, pero Camila notó cómo sus manos se cerraban sobre los brazos de su silla. Coincidencia notable, ¿no les parece?, continuó Camila. Pero esperen, hay más. Las siguientes imágenes mostraban los equipos que había fotografiado. Transmisores antiguos, bloqueadores de frecuencia, el sistema de control computarizado. Cada foto era clara, detallada y refutable. Este es equipo militar de interferencia de comunicaciones, tecnología de la Guerra Fría modificada para sabotear específicamente frecuencias de control de tráfico aéreo, y está ubicado en el Hangar 7, propiedad de... Esto es ridículo, interrumpió Eduardo poniéndose de pie. ¿Qué estás insinuando exactamente, Camila? ¿Que yo, un profesional respetado con décadas de experiencia, sabotearía sistemas de comunicación? ¿Para qué? ¿Qué posible motivo tendría? Camila lo miró directamente a los ojos. Este era el momento. 100 millones de dólares. Ese es su motivo, general. 80 millones más en Guadalajara. 65 en Tijuana. Cada vez que hay un fallo inexplicable, su empresa aparece como salvadora con un contrato de modernización. Ha acumulado más de 500 millones de dólares en contratos en los últimos 2 años usando esta estrategia. Esto es una calumnia. Eduardo se volvió hacia el director del aeropuerto. Esta mujer claramente tiene un problema personal conmigo.
Tuvimos una relación que terminó mal hace años y ahora está tratando de destruirme con acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Camila mantuvo su voz firme. Entonces explique esto. Presionó play en un archivo de audio. La voz de Eduardo llenó la sala. Los equipos están configurados para autodestruirse después de cada uso. Ni siquiera tu ex suegrito con toda su experiencia podría rastrearlo. Héctor Vega es un hombre acabado. Nadie lo toma en serio. Y si insiste en ser un problema, podemos desacreditarlo de nuevo, de forma permanente esta vez. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo había palidecido. Sus ojos volaron de una cara a otra alrededor de la mesa, buscando algún aliado, alguna salida. Pero solo encontró expresiones de shock y horror. Eso está editado, sacado de contexto. ¿Es editado? Camila sonrió sin humor. Tengo la grabación completa. 42 minutos de usted y la señorita Valeria Montes discutiendo cada detalle de su operación criminal, incluyendo sus planes para hacer lo mismo en Monterrey. Héctor Vega se puso de pie entonces, y había una dignidad en su postura que hizo que todos en la sala guardaran silencio. General López, usted no solo destruyó mi reputación hace 2 años, culpándome de un error que nunca cometí. Usted puso en riesgo cientos, posiblemente miles de vidas, solo para enriquecerse. Y lo peor de todo, subestimó a mi hija. Pensó que era solo una cara bonita sin cerebro. Ese fue su mayor error. Eduardo miró a Camila entonces y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes. Miedo. Miedo real. Camila, podemos hablar de esto, tú y yo, a solas. Estoy seguro de que hay una manera ¿De qué, Eduardo? ¿De comprar mi silencio? ¿De amenazarme como amenazaste a mi padre? Camila negó con la cabeza. No. Ya no tienes poder sobre mí. Ya no tienes poder sobre nadie aquí. Se volvió hacia el resto de la sala. He entregado copias de toda esta evidencia a las autoridades federales. Agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Aeronáuticos ya están en camino para asegurar el Hangar 7. Y he enviado todo esto también a 3 medios de comunicación diferentes, con instrucciones de publicar si algo me sucede a mí o a mi padre. El director del aeropuerto se aclaró la garganta, su rostro era una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su furia. General López, creo que es mejor que permanezca aquí hasta que lleguen las autoridades. Seguridad, por favor, asegúrense de que el general no salga del edificio. Eduardo se dejó caer en su silla, toda su arrogancia evaporada. Se veía pequeño de repente, como un globo desinflado, pero entonces, como un animal acorralado, mostró los dientes. ¿Crees que has ganado, verdad? Su voz era veneno puro. Crees que esto termina conmigo, pero tengo amigos, Camila, gente poderosa que no va a dejar que esto salga a la luz. Políticos, militares, gente que se benefició de mis contratos. Ellos. Ellos también están siendo investigados, interrumpió una nueva voz. Todos se giraron hacia la puerta. 2 hombres en trajes oscuros habían entrado a la sala, seguidos por 4 agentes uniformados. El que había hablado mostró su identificación. Agente Federal Ramírez, Fiscalía Especializada en Delitos contra la Seguridad Aeronáutica. General Eduardo López está bajo arresto por sabotaje, fraude, conspiración criminal y poner en peligro vidas humanas. Hizo una pausa. Y sí, también estamos investigando a sus amigos. La señorita Vega nos proporcionó nombres, muchos nombres. Mientras los agentes esposaban a Eduardo, él miró a Camila una última vez. Y en ese momento, ella vio algo que le dio más satisfacción que cualquier disculpa podría haberle dado. Reconocimiento. Finalmente, después de todo este tiempo, Eduardo López la veía realmente. No como un adorno, no como una cara bonita, sino como la mujer inteligente, capaz y poderosa que siempre había sido. Te subestimé, dijo él en voz baja mientras los agentes lo guiaban hacia la puerta. Sí, respondió Camila simplemente, lo hiciste. 2 semanas después, Camila estaba sentada en el mismo taller donde su padre le había enseñado todo sobre frecuencias de radio y sistemas de comunicación antiguos. Pero esta vez no estaban rodeados de equipos viejos y polvorientos. Estaban rodeados de periodistas. La historia había explotado en todos los medios. La heroína que desenmascaró una red de corrupción aeronáutica, decían los titulares. De representante VIP a salvadora nacional, proclamaban otros. Eduardo López estaba en prisión preventiva, enfrentando cargos que podrían significar décadas tras las rejas. Valeria Montes había sido arrestada intentando huir del país. Y lo más importante, las investigaciones habían revelado una red de corrupción que involucraba a más de 20 funcionarios públicos y ejecutivos de la industria.
El contrato de $100 millones había sido cancelado. Las licitaciones reabrirían, esta vez con supervisión federal estricta. Y Héctor Vega, el dinosaurio que supuestamente no podía adaptarse al mundo moderno, había sido nombrado consultor principal para el nuevo sistema de seguridad en comunicaciones aeronáuticas del país. Pero para Camila, la mayor victoria no estaba en los titulares ni en las ofertas de trabajo que había recibido de empresas de todo el continente. La mayor victoria estaba en este momento, sentada al lado de su padre, viendo cómo periodistas de todo el mundo querían escuchar su historia. Señorita Vega, preguntó una reportera, usted arriesgó su vida infiltrándose en ese hangar. ¿Tuvo miedo? Camila pensó en la pregunta. Realmente la consideró. ¿Saben qué? No, no tuve miedo, porque finalmente entendí algo que mi padre había tratado de enseñarme toda mi vida. El conocimiento es poder. Y cuando combinas conocimiento con determinación, con justicia, con la necesidad de hacer lo correcto, no hay espacio para el miedo, solo hay espacio para la acción. ¿Y qué mensaje tiene para otras mujeres que han sido subestimadas o menospreciadas en sus trabajos? Camila sonrió. Que nunca dejen que nadie defina su valor. Eduardo López pensó que yo era solo una cara bonita. Pensó que mi inteligencia, mi capacidad, mi potencial no significaban nada, y esa fue su perdición. Hizo una pausa. Así que mi mensaje es este. Cuando alguien te subestime, no te enojes. Edúcate. Prepárate, aprende todo lo que puedas, y cuando llegue el momento adecuado, demuéstrale exactamente lo equivocado que estaba. Las cámaras seguían parpadeando, las preguntas seguían llegando, pero Camila sentía una paz que no había experimentado en años. No era la paz de la venganza cumplida, aunque eso era parte de ella. Era la paz de saber quién era realmente, de haber reclamado su poder, de haber convertido el dolor en propósito. Esa noche, después de que todos los periodistas se habían ido, Camila y su padre se quedaron solos en el taller. Héctor preparó café como hacía siempre y se sentaron en un cómodo silencio que solo las personas que se profundamente pueden compartir. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Dijo finalmente Camila. ¿Qué, mija? Que si Eduardo nunca me hubiera roto el corazón, si nunca me hubiera hecho sentir pequeña e insignificante, probablemente nunca habría prestado tanta atención a tus lecciones. Nunca habría desarrollado esta determinación. Su crueldad fue lo que me convirtió en alguien capaz de derrotarlo. Héctor sonrió, una sonrisa cálida llena de orgullo paternal. Eso se llama justicia poética, mija, y es la mejor clase de justicia que existe. Aunque, debo admitir, continuó Camila con una sonrisa traviesa, verle la cara cuando se dio cuenta de que había sido atrapado por la chica de recepción. Eso fue satisfacción pura. Ambos rieron. Era una risa limpia, libre del peso que habían cargado durante tanto tiempo. Al día siguiente, Camila recibió una llamada del aeropuerto internacional principal de la ciudad. Le ofrecían el puesto de directora de comunicaciones y seguridad operacional, un salto de representante B a un cargo ejecutivo de alto nivel en cuestión de semanas. Pero lo más importante era otra llamada que había recibido. Una fundación dedicada a empoderar mujeres en campos técnicos le había pedido que fuera su vocera y mentora. Querían que compartiera su historia que inspirara a otras mujeres jóvenes a entrar en campos dominados por hombres, a no dejar que nadie las hiciera sentir menos de lo que eran. Camila aceptó ambas ofertas, porque había aprendido algo crucial en estos últimos días. Su historia no era solo sobre venganza, era sobre transformación. Era sobre tomar el dolor y convertirlo en poder. Era sobre demostrar que las mujeres subestimadas, menospreciadas, descartadas podían levantarse y cambiar el mundo. Y mientras miraba por la ventana de su apartamento hacia el aeropuerto a lo lejos, las luces de las pistas brillando en la noche como estrellas terrestres, Camila Vega supo con absoluta certeza que esto era solo el comienzo. Eduardo López había cometido muchos errores en su vida, pero subestimar a la mujer equivocada había sido el más grande de todos. Y ahora, mientras él contaba los días en una celda de prisión, Camila contaba las posibilidades de su futuro. Un futuro brillante, construido no sobre las ruinas de la venganza, sino sobre los cimientos sólidos del conocimiento, la determinación y la justicia. Había frecuencias en el mundo que la mayoría de la gente no podía escuchar. Señales invisibles viajando por el aire, llevando mensajes, conectando personas, salvando vidas.
Camila ahora entendía que ella misma era una de esas frecuencias, invisible para algunos, subestimada por otros, pero siempre presente, siempre poderosa, siempre lista para transmitir su mensaje cuando el mundo finalmente decidiera sintonizarla. Y el mundo estaba escuchando ahora. Fuerte y claro. Fin.